Hola a todos, ¿qué tal? Bien, nos quedamos pendientes en poder mostrar los últimos comandos, 5 comandos, que la idea ustedes puedan también conocer cuáles son las principales funcionalidades que pueden conseguir con los mismos. Bien, entonces vamos a mostrarle ahora con ejemplos cómo pueden ustedes desplegar dichos comandos en algunas situaciones actuales. Bien, ahora vamos a revisar otra tabla que también es interesante, Office Activity, y vamos a usar otros comandos que no he mencionado. En Office Activity uno va a tener toda la actividad que uno hace en Office, obviamente. Y un comando que es muy interesante, que es cuando no sé, por ejemplo, en dónde se encuentra algún campo que quiero buscar, es el comando search. Por ejemplo, quiero buscar dentro de todos los correos la palabra subject, que es la parte donde viene el encabezado del correo, el asunto, ¿no? Entonces yo podría decir, ok, quiero buscar, por ejemplo, en todos los correos la palabra subject de la última hora, por llamarlo así, para poder saber un poco cuál va a ser la estructura del query que quiero ir armando. Entonces esto va a ser una búsqueda completa, va a demorar un poco porque obviamente está focalizado en temas relacionados con búsqueda de un subject en particular. Si abrimos aquí vamos a poder ver que bueno, el tema subject está de alguna forma enfocado a lo que tiene que ver con la parte de Office Workload Change, porque obviamente el subject que estamos buscando en este caso va a estar relacionado en el Change. Entonces, para relacionar y un poco acortar el query, voy a agregar otro word. Y aquí está el word donde todo lo que tenga subject que sea del workload change, por favor que me lo muestre, ¿no? Entonces eh, voy a mostrarlo, voy a trabajar, voy a mostrarlo y vamos a ver, por ejemplo, algunos correos que pueden estar llegando. Imaginemos que tenemos un problema en el cual hemos recibido amenazas que ciertos APIs están llegando a varios usuarios y queremos saber cuántos correos han llegado, cuántos correos hemos enviado, por decir así, porque estamos con un virus. Necesitamos conocer rápidamente, de alguna forma, cuánto es esa cantidad. Entonces, imaginemos que estamos frente a ese escenario. Lo que vamos a hacer ahora es claramente buscar el SAPI. Supongamos que busco un poco más, entro más al detalle y busco el campo subject. Vamos a ver. Esto de acá que está como subcomponentes son componentes JSON que de alguna forma son parte de esta información. Por ejemplo, acá está el campo subject. Yo voy a de alguna forma, me interesa este campo incluirlo. Entonces acá yo pongo extend column. Se dan cuenta, extend column lo voy a incluir para que me muestre el subject como tal dentro de los queries que voy a entregar. Lo que hace extend es que me crea una columna nueva que se va a llamar subject-bajo y me va a traer este campo subject. A ver, lo explico mejor. Por ejemplo, si yo hago un ejecutar acá, me va a mostrar todos los subjects que tengo en este momento que han llegado. Algunos que están en blanco, otros que obviamente sí tienen información, pero eso podemos ir depurándolo poco a poco, ¿no? Entonces ya tengo al menos el tema del subject, pero me interesa, por decir algo, que no, eh, que no me muestre tantos campos, solamente algunos y poder ir depurándolos. Entonces lo que voy a hacer después es, acuérdense que creé el comando project, y project voy a decirle, mira, esta columna nueva que has creado, que se llama subject-bajo, no la llames subject-bajo. Quiero ponerle, por ejemplo, tema. Le voy a poner tema, pero tema en sí, de alguna forma, va a ser igual a lo que conocemos como subject-bajo. Para que no me aparezca subject-bajo, se me aparezca tema. Entonces, cuando yo lo puedo ejecutar, van a ver que ahora el project me cambió y me aparece el tema, ¿se dan cuenta? Y solo me aparece tema, porque le puse solamente que me haga la proyección del campo tema. Entonces por eso me muestra solamente el campo tema. Ahora, vamos a seguir haciendo lo más interesante. Habíamos hablado del campo summarize. Entonces imagínense que ahora yo quiero hacer un summarize, ¿ok? Pero ese summarize que me cuente, por ejemplo, eh, por decir así, todos los temas que hay.
cuántos temas hay de los temas que hemos seleccionado. O sea, quiero saber cuántos hay, que me haga un contador. Entonces lo que va a hacer es que ya estoy usando el segundo campo, Summary, me va a mostrar todos los correos por tema. ¿Se dan cuenta? Todos los correos por tema y con un contador interesante acá. Entonces lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, es decir, ok, ya los tengo por tema, pero me interesan, por ejemplo, los 5 o 10 primeros. Más interesante, lo voy a hacer para que sea las últimas 4 horas, que no sea la última hora. Lo voy a ejecutar. Y me interesa, por ejemplo, en base a este ataque que supuestamente ha ocurrido, me interesa saber cuáles son los correos que tienen este mismo subject o han enviado este mismo subject interno o hacia afuera, por ejemplo, así. Entonces, ¿cómo lo que tendré que hacer ahora? Como yo lo tengo ya estructurado por tema y por contador, lo que voy a hacer ahora es voy a hacer un sort, que es el otro comando, que es que me lo ordene. Es decir, ordénamelo me ordena por la cantidad. Entonces, count. Entonces aquí me lo va a ordenar y me va a hacer ustedes van a ver cómo me lo va a mostrar. Me lo va a ordenar ya en forma más estructurada, que es el ordenar. Y se dan cuenta que acá está de más hacia menos. ¿Okay? Eventualmente yo podría decir, por ejemplo, que me lo pueda ordenar de forma ascendente, que me lo pueda ordenar de forma descendente. Va a depender de cómo uno lo quiera ver. En caso mío me gusta que se vea así. Y le voy a decir que solamente me muestre los 3 correos o los 5 correos más interesantes, que tengan mayor cantidad. Los 7 en este caso. Selecciono los 7 y me va a mostrar, van a ver ustedes, los 7 correos que tienen la mayor cantidad, ¿no? Acá están los 7. Y ahora imaginemos que quiero verlo y proyectarlo como un gráfico mucho más entretenido. Ahí entramos con render y tenemos todas las opciones para hacer. Entonces a mí el que me gusta mucho, por ejemplo, es bar chart. Y con esto, si yo lo ejecuto, ustedes van a poder ver que me va a mostrar esta información, pero como si fuera una tabla, ¿no? Una tabla. Y aquí ustedes han visto que hemos usado comandos como extend, donde traje un campo nuevo que le llamé subject-bajo y lo asocié a este JSON que estaba dentro del resultado del query. En el project no me gustaba cómo se da subject, entonces le cambié, le puse tema en vez de subject para poder después hacer un resumen y lo ordené por tema de todos los temas que tenía. Hice un contador para que me lo ordene de mayor a menor. Tomé los 7 primeros y los mostré como un bar chart. Eso es, ven que es sencillo, no es complicado. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y le des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.